Imagina una pantalla negra, un latido, luego un pulgar. Desliza hacia arriba y el mundo cambia a la velocidad de un parpadeo. No es televisión, no es cine. Es una ventana vertical donde caben millones de vidas en 15 segundos. La historia que estás a punto de ver no trata solo de una aplicación. Trata del instante en que la cultura aprendió a comprimirse para entrar en la palma de la mano. A finales de la década de los 2010, el mundo ya vivía de pantallas, pero todavía pensaba en horizontal. En esa grieta, una idea. Videos cortos, a pantalla completa, un carrusel infinito que aprende de ti. La promesa no era conectarnos, sino acertar. Acertar lo que querías ver antes de que supieras que lo querías. ByteDance nació en el año 2012 con una obsesión: usar la inteligencia algorítmica para descifrar el gusto humano. 4 años después, en septiembre de 2016, apareció Douyin, una app china de video corto, vertical, veloz, adictiva. No fue un accidente, fue el primer ladrillo de una catedral de atención. Douyin no pedía amigos, pedía señales. Cada pausa, cada like, cada rewatch era un voto silencioso. La página para ti entrenaba a una máquina para adivinar emociones. La escritura de guión cambió. Inicio en 1 segundo, recompensa en 3, giro en 7. En 2017, ByteDance bautizó su versión internacional: TikTok. Canciones licenciadas, efectos virales, la promesa de que cualquiera podía ser encontrado por millones, sin conocer a nadie. Antes de TikTok existía Musical.ly, una app nacida en 2014 que convirtió el lip sync en deporte escolar. Tenía algo que TikTok codiciaba: comunidad adolescente y estrellas emergentes. En noviembre de 2017, ByteDance compró Musical.ly. En agosto de 2018, ambas plataformas se fusionaron bajo un mismo nombre: TikTok. El resultado fue un caudal único, más profundo y más rápido. La magia no estaba solo en filtros o bailes, sino en cómo TikTok emparejaba videos y personas. Bastaban unos deslizamientos para que la app aprendiera si buscabas humor absurdo, recetas o confesiones a medianoche. En 2019, una canción nacida en fragmentos conquistó listas globales. TikTok se convirtió en la fábrica de tendencias musicales. Se instaló una pregunta: ¿quién inventa un baile cuando lo aprende el mundo entero? A inicios de 2020, el crédito a creadores anónimos se volvió debate global. Cuando el planeta se cerró por la pandemia, la ventana vertical se abrió más que nunca. Profesores, enfermeras, abuelos, todos encontraron en TikTok un refugio. El 29 de junio de 2020, India prohibió TikTok. Fue un corte profundo en su expansión. Ese mismo año, Estados Unidos señaló riesgos de seguridad. La cultura del meme se sentó frente al Estado. Entre 2020 y 2021, la plataforma se volvió recetario, escuela y plaza pública. La línea entre entretenimiento e infraestructura cultural se borró. Para responder a sospechas de seguridad, TikTok prometió transparencia y centros de datos locales. Pero cada promesa técnica chocaba con la política. La otra cara del algoritmo era su velocidad para construir y deshacer reputaciones. Cada día nacían nuevas voces, y a medida que los gobiernos llamaban a TikTok a rendir cuentas, la tensión crecía. En una sala sin ventanas, un dedo dudó, y se preparó para deslizar. En marzo de 2023, TikTok enfrentó su interrogatorio más mediático en Washington. El miedo era claro: ¿un caballo de Troya digital? Mientras tanto, una generación entera debatía transiciones de cámara y trends. Dos realidades simultáneas: laboratorio de poder y parque de juegos infinito. Europa también exigió transparencia. El Digital Services Act fue espada y escudo. TikTok respondió con centros de datos en Irlanda. Project Clover. Un gesto político, pero insuficiente para la sospecha. Las marcas entendieron que TikTok no era un canal,
sino un idioma. Historias breves, auténticas. La celebridad cambió de escala. TikTok democratizó la influencia. Bastaba una idea. Pero la misma mecánica que catapultaba risas expandía rumores. En la guerra de Ucrania, TikTok fue campo simbólico. Propaganda y testimonio se mezclaron en tiempo real. El algoritmo fue descrito como adictivo, pero también justo. Cualquiera podía volverse viral. Para una generación entera, TikTok es lenguaje nativo. Velocidad, ironía, creatividad inmediata. Ni YouTube ni Instagram pudieron replicar su espíritu. Y con comercio electrónico, educación y realidad aumentada, el futuro se abre como abanico. Pero las amenazas de prohibición vuelven. La historia de TikTok ya no es solo una empresa, sino millones de vidas. El feed sigue abierto, el dedo listo para deslizar. ¿Quién controla a quién? ¿La aplicación al usuario o el usuario a la aplicación? TikTok ya no reflejaba la cultura, la creaba. Se volvió radar de canciones, pasarela de moda, recetario global. Movimientos sociales encontraron en trends un lenguaje político. Apareció un mercado negro de visualizaciones falsas. La presión por crear generó ansiedad y obsesión. Pero también abrió aulas improvisadas. Un nuevo género nació, el edutainment. Los adultos lo veían caótico, los jóvenes, natural. Detrás de cada video había millones en publicidad y comercio. La perfección se volvió obsesión. La inteligencia artificial ya produce voces y rostros. La pregunta resuena. ¿Todavía somos nosotros los que creamos o ya es la máquina la que nos crea a nosotros? En 2023, Estados Unidos planteó prohibir TikTok, pero millones de usuarios lo defendieron como fuente de vida. No solo Estados Unidos, otros países también lo restringieron en oficinas públicas. ByteDance respondió con proyectos de transparencia. Pero cada filtración reforzaba sospechas. El juicio se libraba en la opinión pública. La verdadera tensión era geopolítica. TikTok como símbolo del poder chino. Los usuarios protestaron en Scroll, mientras competidores sonreían, esperando heredar su atención. La Casa Blanca enfrentó un dilema: prohibir o permitir. Pero fuera de despachos, la vida seguía. TikTok era ya parte de la rutina. El destino pendía de un clic. ¿Tendrán el valor de apagarlo? ¿O ya es demasiado tarde? TikTok se convierte en un centro comercial infinito. El metaverso vertical asoma. La educación y la salud encuentran en él un aula y un consultorio. La política se mide en clips. El algoritmo guía rutinas diarias. Se perfila una economía TikTok con trabajos y monedas propias. La inteligencia artificial crea tendencias autónomas, pero gobiernos podrían fragmentarlo en versiones regionales. La pregunta se vuelve filosófica. ¿Seguimos siendo libres? En el futuro, TikTok será también archivo, memoria en loops infinitos. El destino está en un scroll más. El algoritmo conoce nuestras emociones mejor que nosotros mismos. La noción del tiempo se rompe en el scroll. Cada clip manipula emociones. El feed no es ventana, sino espejo deformado. Los niños son los más vulnerables. La política se organiza en tendencias. Nuestra atención es producto. La censura se ejerce desde un código invisible. El algoritmo moldea cuerpos e identidades. TikTok sabe lo que sentimos y lo guarda. Escapar es casi imposible. El riesgo no es lo que vemos, sino lo que nunca veremos. ¿Seguiremos siendo dueños de nuestras decisiones? ¿O ya somos propiedad del algoritmo? En los 2030, los trends dictan leyes. Los mercados obedecen a coreografías. La identidad digital es pasaporte. El mundo real imita al virtual. Un clip puede provocar guerras. Lo que no entra al algoritmo no existe. La moneda universal son los likes. La reputación define la ciudadanía. La verdad se entierra bajo entretenimiento. En el centro, un servidor se convierte en nuevo dios digital. Algunos resisten, desconectados, pero el algoritmo ya los observa a todos.
Ese día comprendimos que no usábamos TikTok. Era TikTok quien nos usaba a nosotros. La historia de TikTok parecía no tener retorno. Pero en la oscuridad siempre hay un destello de rebelión. El día cero comenzó con un silencio. TikTok dejó de funcionar. Un grupo llamado Los Invisibles encontró un hueco en el código. Sabían que no todos saldrían con vida. El algoritmo reaccionó como bestia herida, pero la rebelión se expandió en las calles. Todo convergió en el servidor maestro. Y entonces, el mundo se quedó sin su espejo. Solo silencio. En ausencia del algoritmo, la humanidad volvió a mirarse cara a cara. La herida quedó abierta, porque las historias nunca mueren, solo esperan el próximo scroll.